Un silencio cargado cayó sobre la sala del tribunal mientras la acusada, una mujer latina de porte distinguido y mirada decidida, se ponía de pie con serenidad. Llevaba un traje blanco perfectamente ajustado, y cada paso que daba resonaba con firmeza. Su nombre, Natalia Cruz. Nadie en ese recinto podía anticipar lo que estaba por suceder. En la mesa de la fiscalía, los agentes Adam Barnes y Sean Taylor intercambiaban sonrisas burlonas, convencidos de que la aplastarían en juicio. Se sentían intocables, confiando en que su uniforme y su reputación bastarían para callar cualquier cuestionamiento. Pero estaban a punto de toparse con una realidad para la que no estaban preparados. Desde el principio, este juicio había despertado un interés inusual. El Tribunal del Condado de Branton, un edificio imponente de techos altos y columnas de mármol, estaba rodeado de cámaras, reporteros y curiosos. Aunque los medios locales lo presentaban como un juicio menor, una simple acusación por obstrucción, la atmósfera decía lo contrario. La energía era densa, cargada de expectación. Algo grande estaba por estallar. Natalia entró sola, acompañada únicamente por su abogado y su asistente. Su defensor, un hombre mayor de gesto amable, se llamaba Harold Jensen. Su asistente, una joven reservada y profesional, era Clara. No hubo limusinas ni ruedas de prensa. Natalia caminaba como alguien que sabía exactamente por qué estaba allí y lo que estaba por exponer. En el otro extremo, los oficiales Barnes y Taylor, del ficticio departamento de policía de Riverside, lucían relajados. Barnes, un hombre robusto de unos 50 años, sonreía con suficiencia. Taylor, más joven, de mirada desafiante y modales impulsivos, murmuraba frases despectivas. Ambos eran conocidos por sus prácticas agresivas en barrios marginados. «Esto será pan comido», susurró Taylor sin preocuparse de quién lo escuchara. «No puedo esperar a verla tropezar». «Siempre caen cuando se creen invencibles», respondió Barnes, cruzando los brazos. «Que empiece la función». La jueza Diane Whitmore, una mujer de rostro austero y gafas diminutas, presidía la audiencia. Sus ojos revisaban expedientes mientras el personal ajustaba micrófonos y organizaba los bancos. Aunque su expresión exigía orden, incluso ella parecía percibir que ese día no sería como los demás. La acusación contra Natalia, según los medios, era por interferir en un procedimiento policial en curso. Se decía que había impedido que los agentes realizaran su labor, razón por la cual fue detenida en plena vía pública. Pero los detalles eran vagos. Lo único claro era que fue arrestada en una zona donde los oficiales llevaban a cabo una intervención, y que algo salió muy mal. Lo que nadie sabía era que Natalia no era una ciudadana cualquiera. Detrás de su rostro sereno, su mandíbula tensa revelaba que tomaba todo con absoluta seriedad. Pero en su expresión no había ni rastro de temor. Lo que estaba por salir a la luz sacudiría el tribunal. Y también al sistema entero. La oficial de sala anunció el inicio de la audiencia. Todos ocuparon sus lugares. Natalia se sentó junto a su abogado, con las manos entrelazadas sobre la mesa y el rostro en calma. Al otro lado, Barnes y Taylor la observaban como si ya estuviera vencida. No imaginaban lo que les esperaba. Nadie lo imaginaba. El juicio comenzó con las declaraciones iniciales. La fiscal Janet Morrison se levantó con seguridad, su voz era clara, su tono, condescendiente. Describió a Natalia como una mujer altiva que había interferido deliberadamente en una operación legítima. Sus palabras, cuidadosamente escogidas, pintaban el retrato de una agitadora fuera de control, una amenaza al orden. Los oficiales asentían con aprobación ante cada frase. Natalia, en cambio, no mostraba reacción. Observaba al jurado con serenidad, evaluando cada expresión. Algunos la miraban con curiosidad, otros con desconfianza. Ella ya había estado en escenarios tensos y sabía reconocer la incomodidad cuando la veían, una mujer latina en el estrado de los acusados. Entonces Harold Jensen se levantó con su tono pausado y cálido, mirando al jurado uno por uno. Durante semanas solo han oído una parte de esta historia, dijo. Hoy escucharán otra, mucho más cercana a la verdad.
Insinuó que los oficiales no habían actuado de forma legal, que recurrieron a tácticas de intimidación y fuerza excesiva, y que Natalia fue arrestada por algo más profundo, prejuicio y abuso de autoridad. Al oír sobre métodos ilegítimos, Barnes se removió incómodo y Taylor frunció el ceño. La jueza declaró un breve receso antes de llamar al primer testigo. Los oficiales cuchicheaban seguros de sí, mientras Natalia permanecía tranquila, conversando con Harold. Solo Clara, que se mantenía a unos pasos, parecía percibir la intensidad que hervía bajo la compostura de su jefa. Durante el receso, Natalia se dirigió al bebedero. Varias cámaras intentaron capturarla. Ella no pronunció palabra, solo ofreció una sonrisa leve y saludó con cortesía. Clara se mantuvo firme a su lado, bloqueando a los más insistentes. Sabía perfectamente quién era Natalia Cruz y cuál era su propósito. Ese juicio no era solo para limpiar su nombre. Era una oportunidad para exponer una red profunda y persistente de corrupción dentro del cuerpo policial. Y Natalia no huía de esa responsabilidad. Estaba más que dispuesta a enfrentarlo. Al finalizar el receso y regresar a la sala, Harold se alistó para llamar a su primer testigo. La fiscalía retomó su posición aún confiada. Natalia respiró hondo una sola vez, luego sostuvo la mirada en los oficiales. El día del juicio había comenzado, pero ellos aún no sabían que sus vidas estaban por dar un giro irreversible. Harold solicitó a la jueza autorización para mostrar un video grabado el día de la detención. La jueza Whitmore, tras revisar la petición, asintió. Las luces del tribunal se atenuaron y todas las miradas se fijaron en las pantallas. El ambiente se volvió aún más tenso. Apareció una imagen granulada en blanco y negro de una calle residencial tranquila. Varias patrullas estaban estacionadas frente a una casa modesta. Agentes caminaban de un lado a otro, algunos con carpetas en mano, otros simplemente observando. La cámara giró y captó a una mujer acercándose por la acera, era Natalia. Vestía ropa casual, regresando de lo que parecía un evento barrial. No había audio, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Se la notaba preocupada, pero serena. Hacía preguntas a los agentes. Uno de ellos, Taylor, gesticulaba de forma agresiva. Barnes se acercó con actitud amenazante. Natalia alzó las manos y dio un paso atrás. De repente, sin provocación clara, Taylor sacó las esposas y se abalanzó sobre ella. Barnes se posicionó detrás, bloqueando cualquier escape. El instante en que Natalia fue empujada contra el capó de la patrulla y esposada generó una reacción silenciosa, pero contundente en la sala. Algunos jurados fruncieron el ceño, otros cruzaron miradas inquietas. La imagen era clara, no hubo gritos, ni agresión, ni resistencia por parte de Natalia. Cuando el video terminó, Harold se puso de pie. Damas y caballeros del jurado, ¿esto es lo que llaman obstrucción? ¿Lo que acabamos de ver justifica un arresto violento? ¿Una mujer haciendo preguntas en su propio vecindario? La fiscal Morrison se aclaró la garganta, pero no respondió. La sala seguía en silencio. El impacto del video era innegable. El primer testigo fue llamado, Elena Parker, una vecina jubilada que había presenciado los hechos mientras paseaba a su perro. Elena caminó con dificultad, pero su voz sonó firme. Natalia solo preguntó qué ocurría. Reconoció a la dueña de la casa, una anciana que ya había tenido problemas con la policía antes, dijo Elena. ¿Levantó la voz? ¿Insultó? Preguntó Harold. No. Solo hizo preguntas. ¿Y cómo reaccionaron los agentes? Como si ella no tuviera derecho a abrir la boca, respondió Elena, indignada. Le dijeron entrometida y otras cosas que prefiero no repetir aquí. Luego la empujaron como si fuera una delincuente peligrosa. Fue vergonzoso. En la mesa de la fiscalía, Barnes se removía inquieto. Taylor no levantaba la vista del escritorio. El testimonio de Elena dejó una sensación de incomodidad flotando en el ambiente. Morrison trató de debilitar su credibilidad insinuando que su edad afectaba su memoria o percepción. Pero Elena respondió con firmeza. Solo necesito gafas para leer. Siempre he apoyado a la buena policía. Pausa.
Esto no fue buena policía. Durante el receso, los pasillos del tribunal se llenaron de rumores. Periodistas debatían el impacto del video y las declaraciones de Elena. Algunos recordaban denuncias previas contra Barnes y Taylor que jamás prosperaron. Otros se preguntaban quién era realmente Natalia Cruz y por qué los agentes lucían tan tensos. En una pequeña sala de conferencias, Natalia se reunió con Harold y Clara. El testimonio de Elena fue sólido, comentó Harold. Pero ellos intentarán destruirla. No podemos depender solo de testigos. Tarde o temprano, tendremos que decir quién eres. Natalia asintió, enderezando la espalda. Lo sé. Pero aún no. Quiero que sigan subestimando. Quiero ver hasta dónde pueden mentir bajo juramento. Harold suspiró, frotándose el puente de la nariz. Es arriesgado, pero si revelamos la verdad en el momento justo, podría ser el golpe final. Exacto, respondió Natalia. Que queden al descubierto hasta los huesos. Clara, que había estado callada, intervino. Acabo de coordinar una llamada con el subsecretario Lane. ¿Quiere una actualización? Natalia agradeció con una sonrisa tenue. Era alentador saber que en Washington estaban pendientes, pero también frustrante pensar en cuántas personas no contaban con ese respaldo. ¿Y si ella no fuera quien era? ¿Y si solo fuera una vecina más? Mientras tanto, al otro lado del tribunal, Barnes y Taylor discutían con Morrison. Estaban tensos. La fiscal intentaba mantener el control, pero los agentes comenzaban a perder los estribos. Aseguraban que Elena exageraba por su edad y que Natalia los había amenazado. Pero no contaban con audio ni testigos que respaldaran sus dichos. ¿Y las cámaras corporales? Preguntó Morrison, visiblemente molesta. Se descargaron mal, respondió Taylor. ¿Fallaron? ¿Las dos al mismo tiempo? Insistió ella, arqueando las cejas. Sí, cosas que pasan. Morrison no dijo más, pero su mirada evidenciaba que entendía la gravedad del asunto. Al regresar a la sala, el ambiente era más denso aún. Natalia retomó su lugar. Los oficiales la observaban con furia contenida, pero ya no se veían tan seguros. La jueza Whitmore pidió silencio. El siguiente día traería testigos aún más reveladores. Pero esa tarde, todos los presentes comprendieron algo, lo que parecía un juicio ordinario estaba por convertirse en una explosión de verdad, poder y consecuencia. A la mañana siguiente, el tribunal se llenó más temprano que nunca. Afuera, una multitud esperaba entrar. Algunos sostenían carteles con frases como justicia para Natalia y no más abuso policial. Dentro, los murmullos se extinguieron cuando la jueza ingresó. La atmósfera era solemne. Harold llamó al estrado a la psicóloga doctora Evelyn Marks, especialista en el impacto psicológico del sesgo racial en operativos policiales. Su testimonio no giraba en torno a Natalia en particular, sino a los patrones que afectaban a las comunidades latinas y afrodescendientes. Explicó cómo las constantes interacciones abusivas con las fuerzas del orden generaban trauma, desconfianza y reacciones de miedo legítimas que otros interpretaban como resistencia. Algunos miembros del jurado asentían mientras escuchaban. La defensa estaba construyendo algo más profundo que un simple caso individual, una narrativa que apuntaba al sistema. En la mesa de la fiscalía, Barnes y Taylor se veían cada vez más incómodos. Cruzaban los brazos, se movían inquietos en sus asientos. Incluso la fiscal Morrison evitaba mirar al jurado durante largos momentos. No podía negar que la narrativa estaba cambiando. Entonces, apareció un testigo inesperado, el sargento Thomas Blake, miembro del mismo departamento de policía de Riverside. Había sido citado por la defensa. Su expresión era tensa, pero decidida. Un hombre de pocas palabras, conocido por su rectitud. Sargento Blake, comenzó Harold, ¿estuvo usted presente el día de la detención de la señora Cruz? Sí, respondió con voz firme. Llegué minutos después de la llamada de refuerzo. ¿Qué observó? A la señora Cruz, ya esposada en el asiento trasero de una patrulla. Se la veía confundida.
Pregunté por las grabaciones de las cámaras corporales, pero ambas estaban apagadas. ¿Eso es común, sargento? No. El protocolo exige que estén activas en todo contacto con civiles. ¿Y qué explicación le dieron los oficiales Barnes y Taylor? Que hubo una falla técnica. Harold se acercó al estrado. ¿Ha presenciado antes que ambos tengan problemas técnicos al mismo tiempo? Nunca. Me pareció sospechoso. La sala contuvo el aliento. Harold no se detuvo. ¿Ha escuchado usted a alguno de los oficiales usar lenguaje racista o degradante? El sargento vaciló. Miró hacia Barnes y Taylor, quienes lo observaban con semblante de advertencia. Sí, dijo finalmente. En más de una ocasión. Un murmullo recorrió la sala. La jueza golpeó con el mazo para exigir silencio. Morrison se levantó de inmediato para intentar desacreditar a Blake, sugiriendo que tenía conflictos personales con los acusados. Pero el sargento mantuvo su postura, repitiendo que presentó informes internos que jamás recibieron seguimiento. Natalia escuchaba en silencio, con expresión serena pero alerta. Sabía que ese era el punto de quiebre. Los jurados tomaban notas con rapidez. Lo que antes parecía una disputa gris, ahora tenía peso, forma y testigos. El relato de Barnes y Taylor comenzaba a desmoronarse. En el receso, Harold se acercó a Natalia con gesto de urgencia. Esto va mejor de lo que esperaba. El jurado está prestando atención. Pero ya es momento. ¿Está seguro? Si lo revelamos mañana, justo antes del contrainterrogatorio final, el impacto será total. ¿Están empezando a verla como víctima? Preguntó Clara. Sí, dijo Harold. Pero cuando sepan quién eres realmente, será como un golpe directo a su conciencia. Natalia respiró profundo y asintió con un leve movimiento de cabeza. Está bien. Lo haremos a tu manera. La sala estaba repleta, no solo de público, también se encontraban varios periodistas nacionales. Se rumoraba que algo importante estaba por suceder. Harold se levantó con calma y anunció. Llamo a la testigo Natalia Cruz al estrado. La tensión se apoderó de la sala. Natalia caminó con la misma elegancia del primer día. Juró decir la verdad y se sentó con los hombros erguidos. Harold comenzó sin apuro. ¿Podría compartir con el jurado un poco de su historia, señora Cruz? Natalia asintió. Crecí en un pequeño pueblo de Nuevo México, hija de inmigrantes. Mi padre era trabajador social y mi madre, maestra de primaria. Desde niña vi cómo la policía trataba a nuestra comunidad con sospecha. Aprendí que hacer preguntas podía verse como una amenaza. El jurado escuchaba con atención, algunos dejaron de tomar notas, solo la observaban. Estudié ciencias políticas y justicia criminal. Inicié mi carrera en el FBI, enfocada en investigaciones de derechos civiles. Después, trabajé en políticas de seguridad nacional. Harold hizo una pausa, la miró directamente. ¿Qué cargo ocupa actualmente? Natalia sostuvo primero la mirada de Harold, luego la del jurado. Soy la directora recién nombrada del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Silencio total. Algunos jurados abrieron los ojos. Una reportera dejó caer su bolígrafo. La jueza se ajustó los lentes como si hubiese escuchado mal. Barnes se quedó sin color. Taylor bajó la mirada, pálido. En segundos, todo había cambiado. Natalia continuó con voz firme. No interferí en una operación. Vi lo que parecía un allanamiento dudoso en casa de una anciana conocida. Pregunté qué ocurría y, en lugar de respuestas, recibí esposas. La jueza golpeó el mazo varias veces intentando calmar el alboroto del público. Harold dejó que el momento hablara por sí solo, luego concluyó. Gracias, señora Cruz. No tengo más preguntas. Morrison, visiblemente nerviosa, intentó rebatir, pero el daño ya estaba hecho. Cada palabra de su argumento inicial sobre una agitadora irresponsable ahora parecía ridícula. Natalia no era solo una ciudadana informada.
Era la máxima autoridad federal en seguridad interna y había sido esposada como si no valiera nada. En ese instante, todo cambió. El juicio dejó de ser solo sobre Natalia. Ahora era sobre el sistema entero. Y lo peor para Barnes y Taylor era que esto recién comenzaba. El efecto de la revelación fue inmediato. En pocas horas, las redes sociales estallaron. Almohadilla Justicia para Natalia, Almohadilla Verdad en Riverside y Almohadilla Cambio ya se volvieron tendencia nacional. Medios locales y nacionales exigían explicaciones. ¿Cómo era posible que la directora del Departamento de Seguridad Nacional hubiese sido arrestada en circunstancias tan cuestionables? La alcaldía de Riverside emitió un comunicado vago. El jefe de policía anunció una investigación interna. Pero nadie parecía creerle. Natalia, mientras tanto, guardaba silencio. No quería fama. Quería justicia. Barnes y Taylor eran ahora el centro de una tormenta pública. Ya no usaban la entrada principal del tribunal. Eran escoltados por la salida trasera, evitando a los manifestantes con pancartas y gritos. Sus rostros aparecían en noticieros, editoriales y columnas de opinión. El escudo de su placa ya no los protegía. Estaban expuestos. En la sala del tribunal, Harold no se detuvo. Presentó correos donde Barnes se quejaba por la cantidad de latinos mudándose al vecindario. Mostró mensajes de Taylor compartiendo memes racistas con colegas. No probaban el incidente, pero revelaban desprecio sistemático hacia las minorías. Los jurados se mostraban cada vez más incómodos. Una mujer en la segunda fila cruzaba los brazos y fruncía el ceño cada vez que mencionaban las cámaras accidentalmente apagadas. Un hombre mayor tomaba notas con el ceño fruncido. El relato de los oficiales se desmoronaba minuto a minuto. Harold pidió que el sargento Blake regresara al estrado. Esta vez, reveló algo más. En una reunión interna semanas antes del arresto, Barnes había dicho: «Estoy harto de estas mujeres latinas que se creen abogadas». No se refería a Natalia, aún no la conocía. Pero sus palabras marcaban un patrón claro. Morrison trató de salvar lo que quedaba del caso. Alegó que el cargo de Natalia no debía influir en el juicio. Que los oficiales actuaron según su percepción del momento. Pero el jurado no parecía convencido. Si esa percepción era tan frágil que un par de preguntas justificaban una detención violenta, entonces el problema era mucho más profundo. Al final del penúltimo día sucedió algo inesperado. Barnes pidió la palabra. La jueza lo permitió, pese a la sorpresa. El oficial se levantó con la mirada baja. «Quiero decir algo a la señora Cruz». Al jurado. La sala entera contuvo la respiración. «He sido policía por más de 25 años», dijo. «Creí estar haciendo lo correcto. Pero viendo este juicio, ese video, escuchando a la señora Cruz hablar, me doy cuenta de que fallé. Actué por prejuicio. Me burlé de alguien que no conocía y, peor aún, la traté como si no valiera nada». Hizo una pausa. Sus ojos brillaban, tal vez por emoción, tal vez por temor. «Lo siento». Taylor no se levantó al principio, pero unos segundos después lo hizo. «También quiero disculparme. No vi quién era ella. Solo vi a alguien cuestionando lo que hacíamos y asumí lo peor. Me equivoqué». Natalia los miró en silencio. No lloró, no sonrió. Solo asintió con una dignidad que llenó la sala. «Gracias», dijo suavemente. «Pero una disculpa no borra el daño. Espero que esto sea el inicio de un cambio real». Al día siguiente, la jueza Whitmore pidió silencio mientras el jurado regresaba con su veredicto. La portavoz, una mujer de rostro sereno pero decidido, entregó el papel. «Culpables». Ambos oficiales fueron declarados culpables de arresto ilegal, abuso de autoridad y falsificación de informes. Además, enfrentarían una investigación federal por violaciones a derechos civiles. La jueza miró a los acusados y habló con voz firme. «Quedan suspendidos de sus funciones. La fecha para la sentencia será programada. Hasta entonces, permanecerán bajo vigilancia electrónica. Su servicio ha terminado».
El mazo retumbó con fuerza. Natalia cerró los ojos por un instante y luego exhaló. Había terminado. Los medios la rodearon al salir. Periodistas gritaban preguntas, cámaras grababan cada paso. Pero ella no habló. Solo alzó la mirada hacia los manifestantes. Vecinos, activistas, jóvenes. Y les regaló una sonrisa. Un gesto que decía, aún hay esperanza. Días después, en una ceremonia privada, Natalia reunió a líderes comunitarios de Riverside. Pastores, maestros, estudiantes, incluso agentes honestos asistieron. No era una celebración, era un compromiso. Prometió usar recursos federales para implementar reformas reales, cámaras corporales auditadas, procesos de quejas transparentes y educación obligatoria sobre prejuicio racial en todas las academias policiales. También anunció que cualquier compensación por su arresto sería destinada a becas para jóvenes latinos interesados en justicia criminal. No se trata solo de mí, dijo. Se trata de cada voz que intentaron callar. Una semana más tarde, Natalia volvió al vecindario donde todo comenzó. La señora Ramona García, la anciana cuya casa había sido allanada, la recibió con lágrimas en los ojos. Gracias, hija, por no mirar hacia otro lado. Los niños del vecindario corrían por la calle riendo. Ya no había patrullas estacionadas con luces encendidas, ni agentes intimidantes. Solo vecinos reconstruyendo la confianza, paso a paso. Natalia se detuvo frente a un mural nuevo. Pintado en una de las paredes, mostraba a una mujer morena, de traje azul, erguida, con la cabeza en alto. A su lado, las palabras. Preguntar no es delito. Exigir respeto es justicia. Mientras lo observaba, Clara se acercó. ¿Lista para volver a Washington? Natalia sonrió levemente. Sí, pero jamás olvidaré este lugar. Había llegado a Riverside como visitante. Había sido arrestada como una amenaza. Pero se marchaba como lo que siempre fue, una líder. Una mujer que enfrentó un sistema roto y lo obligó a verse al espejo. El viaje no terminaba ahí. Pero el cambio ya había comenzado.